Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Blog Emilio Cabrera. He venido para hablar de sobreposiciones. Hace unas semanas que ya lo estoy compartiendo y estoy hablando de este último libro en mi blog, en Blog Emilio Cabrera en Instagram. Pero es cierto que algunos que solamente me siguen por YouTube y no por redes sociales porque no tienen Instagram, me preguntasteis que cuándo estaría listo, que cuándo estaría publicado, que avisase, y por eso me paso por aquí para hablar un poquito de sobreposiciones. Ahora mismo, sobreposiciones se puede conseguir exclusivamente en Amazon y dentro de unas semanas, seguramente a principios de 2023, ya estará disponible en el resto de plataformas. Lo podréis pedir por El Corte Inglés, Fnac, por Casa del Libro, por Carrefour, y también lo podéis encargar en las librerías de vuestro barrio. También estará en formato digital porque ahora mismo solamente está en formato físico. De todas formas, es un libro que yo creo que es mejor trabajarlo en formato físico porque, y voy a hablar un poquito sobre él, es un libro que viene a complementar El Camino al Opositor. El Camino al Opositor, que fue mi primer libro, que se sacó una reedición ahora con plataforma editorial para que también lo podáis pedir en librerías, también está disponible en plataformas. El Camino al Opositor fue el libro donde conté mi experiencia, nada más lograr esa experiencia. Es un libro que es ante todo motivacional, inspiracional. Creo que cualquier opositor se podrá sentir identificado y se han leído muchos ejemplares del Camino al Opositor hasta ahora, muchos. Si no me equivoco, más de 20.000 hasta el día de hoy. Sobre oposiciones, en cambio, es un libro mucho más técnico. Tiene parte motivacional, parte inspiracional, una parte que llamo de mentalidad, porque creo que es uno de los pilares en las oposiciones, pero es un libro mucho más técnico y me atrevería a decir que más completo. Más completo porque hablo sobre una parte que pasé por encima en el camino opositor, que son las estrategias de estudio, la organización, la planificación, mi metodología, mis reglas mnemotécnicas reales, es decir, las que utilizaba yo, las que he compartido con mis alumnos, quien tenga mi material de técnicos o de agentes lo sabe porque lo irá viendo, esas reglas mnemotécnicas que tengo a lo largo de todo el articulado de la norma. Pues aquí te doy las claves para que tú también puedas utilizarlas. He hablado sobre muchas de estas cuestiones en YouTube, sobre todo también he hablado cuando se me contrataba por alguna academia, voy a poner a cargar el ordenador que está a punto de apagarse, y ya me pasó una vez que grabando un vídeo se me apagó y perdí todo el contenido de la grabación. Como veis, estoy en un riguroso directo, aunque lo veáis por YouTube. Por cierto, si compráis el libro, si encargáis el libro antes del 12 de diciembre y me mandáis un correo reservadeplaza@gmail.com, podréis venir a la presentación que haré ese día 12 de diciembre a las 8 de la tarde-noche. Es una presentación de agradecimiento para aquellos que compréis el libro, esta primera edición de sobreposiciones. Como os comentaba, este libro viene a complementar el camino del opositor y hablo de esa parte que pasé más por encima porque el camino del opositor es un libro ante todo un libro inspiracional, motivacional. El, el sobre oposiciones se divide en tres partes. Una primera parte que es de historias reales de aquellos que han preparado conmigo estos años. Llevo al final en este mundo unos 8 años, algo más de 8 años, casi 4 como opositor y más de 4 como preparador. Y en estos 4 años como preparador, el ratio de aprobados en las oposiciones que yo aprobé en técnico de Hacienda en el tercer ejercicio es del 100%. Todos los que han llegado conmigo al tercer ejercicio de técnico, que es el que preparo, han aprobado. Todos. Es una barbaridad. No sé durante cuánto tiempo voy a mantener ese ratio, pero es una absoluta barbaridad. Y además he llegado a un punto como preparador en el que me planteo, en vez de aumentar o dar más clases, reducir el número de clases que doy, reducir también el número de alumnos, porque al final llevo más de 4 años con esto y se ha convertido en mi trabajo a tiempo completo, lo cual me ha sido muy gratificante. Me llevo experiencias muy bonitas, pero también ha sido muy duro porque si los opositores no tienen vacaciones, yo tampoco tenía vacaciones. No hay ni una sola semana completa que me haya tomado de descanso en estos últimos 4 años preparando. Y todo esto lo he querido reflejar en sobreposiciones, porque si en algún momento dejo de preparar, no preparo al ritmo que estoy preparando ahora, quiero que todos esos conocimientos estén por escrito y se puedan trabajar fácilmente. De hecho, lo hago.
principalmente pensando en mis hijos. Tengo a Marco, que ya tiene un añito, recién cumplido hace unos meses, y dentro de poco llega Nico. En marzo llega Nico. Y me gustaría que si en el futuro decidiesen opositar, aunque yo haya dejado de preparar, que a lo mejor continúo, pero de una forma mucho más reducida, pues ellos tengan acceso a este conocimiento, ¿no? Porque al final creo que las oposiciones nos igualan a todos y, y nos ofrece muchas oportunidades de tener una vida buena, una vida estable. Es un proceso de muchísima incertidumbre, pero que luego te da una vida de total certidumbre. Entonces, me gustaría, eso para Marco, para Nico, y me gustaría que cualquier persona que esté interesada pueda acceder a ese conocimiento. Si has visto en mi canal de YouTube cuestiones que crees que son interesantes y quieres ampliar sobre ellas, te recomiendo, te recomiendo muchísimo este último libro sobre oposiciones, porque además será mi último libro de oposiciones. He escrito El camino del opositor, ahora sobre oposiciones para complementar este, y tenéis píldoras, que son los textos que me escribía a mí mismo, y luego textos que he ido escribiendo posteriormente, pero luego ya en mis próximos proyectos me voy a volcar en la filosofía que realmente creo, vivo, practico, en esa filosofía que compartí en mi penúltimo libro, que es sobre la vida buena, que es sobre filosofía oriental, budista y filosofía griega, filosofía estoica. Quiero seguir esa senda, quiero seguir trabajando ese camino, y quien quiera leer mi último libro, de verdad que recomiendo sobre oposiciones. Dicho eso y desvelando un poquito más de su interior, este libro se divide en tres partes, como comentaba. Una primera parte que es una experiencia de esos alumnos, algunos que han aprobado, otros que están en el proceso, y cuento historias que creo que además que os podéis sentir reflejados en estas historias. Creo que son ejemplos de superación personal, y creo que hay que tenerlas, merece la pena tenerlas muy en cuenta. En la segunda parte hablo sobre orientación, sobre qué oposición elegir, cómo elegir la oposición que eliges, cómo compaginar el estudio con el trabajo, cómo organizarte sin entrar en la parte técnica de organización, que eso lo veremos en la tercera parte de este libro. Cuándo dejar las oposiciones, seguir, cambiarte de oposición, la fortaleza mental, esa mentalidad para por fin conseguir aprobar las oposiciones, para mantenerte en el proceso, en el camino, y cómo alimentar esa motivación que mucha gente le quita importancia, le resta importancia a la motivación. Y yo creo que la motivación son tus motivos de seguir adelante, y son muy importante remarcarlos y tenerlos muy claros para realmente acabar logrando la plaza. En la tercera parte de sobre posiciones, hablo sobre organización, planificación, estrategia de estudio y reglas mnemotécnicas. Hablo sobre la organización, cómo me organizaba yo y cómo recomiendo a mis alumnos que se organicen. De planificación pongo ejemplos reales de planificación, las fases del proceso para aprobar. Hablo de suspender un examen, hablo de cómo presentar un examen, esa fase previa al examen, y hablo de la fase de suspender un examen y volver a incorporarte al estudio, porque esto también entra dentro de la realidad de las oposiciones. Suspender, seguir adelante y volver a presentarte a las oposiciones como proceso a lograr, a acabar logrando la plaza. Es importante tener en cuenta que no todas las oposiciones son iguales, porque hay algunas que son solamente fase oposición, otras son fase concurso oposición. Hay que tener esto en cuenta a la hora de elegir las oposiciones. Hablo de esto en la segunda parte, pero también hablo de esto en la tercera parte. Muchos me preguntan, ¿ese libro me sirve sin importar a qué oposición me esté presentando? Sí, ¿por qué? Porque cuento mi experiencia como preparador. Es cierto que yo preparo agentes y técnicos de Hacienda. Unos son con tipo test, otros son casos prácticos, tema de escribir, son dos posiciones diferentes, pero realmente lo que yo comento, lo que he intentado volcar, lo que he intentado transmitir es aplicable a cualquier oposición. De hecho, hablo sobre muchas otras oposiciones, porque al final, a lo largo de todos estos años con el blog, son 5 años con el blog, pues he hablado con todo tipo de opositores, he intentado orientar a todo tipo de opositores, y esa experiencia es la que comparto en sobreposiciones. De hecho, pongo casos reales, pongo mensajes anónimos de compañeros que me escriben en redes sociales, y al final es a través de esos mensajes que he hilado el contenido de sobreposiciones. Como comento, hablo de organización, hablo de planificación, hablo de estrategia de estudio, y os voy a decir una cosa, yo sigo siendo estudiante,
porque ya no solamente es que me dedique, que trabaje, que tenga alumnos, que sea preparador. Ahora mismo estoy estudiando filosofía política y economía y todo esto me sigue siendo útil. ¿Cómo soy capaz de trabajar, de tener mi familia, de dar clases, escribir libros, mantener el material? ¿Cómo hago todo esto con organización, con planificación? Un plan no es nada si no te planificas, si no profesionalizas este proceso. Es prácticamente imposible conseguir obtener la plaza. Y introducir todas estas claves sobre organización, sobre planificación, ya no solamente te lleva a poder permitir lograr la plaza si la orientas bien, si tienes en cuenta la segunda parte sobre orientación del proceso, sino que además te dota de una mejor calidad de vida, porque vas a poder hacer más cosas o al menos vas a poder profesionalizar el proceso y tomarlo de otra forma. Y me remito, y esto es fortaleza mental, esa parte de mentalidad que hablo al final de la segunda parte. Las estrategias de estudio para mí son fundamentales, el saber cómo estudiar, porque parece que todo el mundo sabe cómo estudiar y no es así. Y viene bien saber cómo estudiar o ver si lo que estás haciendo se puede mejorar, si puedes aplicar algo de lo que comparto en sobreposiciones en tu sistema de estudio. Hablo de las fases del estudio, de cómo estudiar, de los distintos procesos. Hablo de reglas mnemotécnicas, de hecho comparto contigo reglas mnemotécnicas reales y no hablo de reglas de concurso, no me invento reglas extrañas. Evidentemente para dar explicaciones, dar charlas sobre ello, porque me llevan años contratando academias para hablar sobre esto, pues me he tenido que formar sobre ello, pero lo que quiero compartir contigo es aquellas reglas que son útiles, que son naturales, que son accesibles a cualquier persona que esté estudiando y le salga de forma sencilla. Es lo que he querido compartir porque es lo que realmente te va a ser útil. Hablo de bastantes reglas que vas a poder aplicar, pero sobre todo lo que más importante es esa organización, esa planificación, esa estrategia de estudio y si además añades esas reglas mnemotécnicas, pues vas a encauzar mucho mejor este proceso. Teniendo en cuenta, evidentemente, que es un proceso largo, que te va a llevar más o menos tiempo, pero es a medio largo plazo. Complicado que sea a corto plazo y hay que ser realista con este proceso. Este libro es sobre todo para eso, para ser realista con este proceso y estudiar para probar. No estudiar por presentarte ahí y a ver, sino para realmente estudiar para probar. Lo he comentado al principio de este vídeo, no es como El Camino Opositor. El Camino Opositor es un libro que es sobre todo motivacional, inspiracional. Al final es como escribo y seguramente que en sobreposiciones verás reflejada esa parte de mí, pero sobre todo he tratado de ser un libro muy técnico para ayudarte a aprobar las oposiciones. Ojalá te sume, estoy convencido, al final son muchísimas horas, años de trabajo, son más de 300 páginas, son muchísimos consejos, muchas historias reales. Estoy convencido que algo vas a sacar para aplicar, que te ayude en tu día a día, en tu estudio. Ojalá te animes a leer otros libros, ojalá leas sobre oposiciones y me comentes, me cuentes. Sabes que me puedes contactar en mis redes sociales o a través de mi página web. Y si te haces con sobre oposiciones antes del 12 de diciembre, puedes unirte a esa presentación online que haré. Un abrazo muy grande.